Muchachos, tacitas para arriba. Esta clase express promete y súper promete, muchachos. Y es que yo tenía que dártela antes de irme a la producción que tengo hoy, porque si no, nos vamos a perder en el camino. Y tengo que darte las nuevas funciones que tenemos en Instagram. Así que esta clase express literalmente va a ser súper express. Agárrate de tu silla, de donde tú estés viéndome, porque créeme que te va a explotar el cerebro. Una de las principales cosas que hoy amanecimos, muchachos, fue con la gran sorpresa de Reels. Y es que ahora ya vas a poder monetizar tus Reels. Se los dije, muchachos, se los repetí y se los súper repetí. ¿Se acuerdan? Que ya viene todo lo que es noviembre y diciembre, muchachos. Va a ser una lluvia, bebé, de dinerito para todos los que tenemos algo en Instagram, ya sea que tú tengas un negocio o ya sea que tú seas marca personal. Así que lo que yo quiero decirte es exactamente qué debes de hacer a partir de hoy, mi amor. A partir de hoy, usted me va a empezar a hacer todo, muchachos, todo lo que tenga que ver con los Reels, porque vas a tener hasta el 25 de noviembre. Súper importante que te anotes esa fecha en tu cabeza, porque después empiezan, pero es que a mí no me salió, pero es que a mí no me llegó, pero es que no me avisaron, Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, yo lo que te digo es que empieces a hacer varios Reels. Tú ya sabes que puedes hacer, a lo mejor hay algunas cuentas que pueden soltar hasta 5 Reels por día. Y eso lo puedes hacer. Seguramente tú me dirás, espérate, con trabajo sí puedo hacer uno. Ok, pero muchachos, si tenemos solamente hasta el 25 de noviembre, creo que tenemos un objetivo más grande, ¿no? Creo que ahora las cosas están quedando un poquito más claras entre lo que Instagram está intentando hacer para nosotros. ¿Y por qué está haciendo esto, muchachos? Pues obviamente ustedes saben a quién le copió, bebé, a quién le copió. Entonces, como este de aquí está soltando bastante, pero cuando les digo bastante, es bastante billete para los creators, entonces viene el celosito y dice, no, nosotros también lo vamos a hacer. Así que tú y yo, los terrícolas, nos tenemos que aprovechar de que ese enfrentamiento está sucediendo entre plataformas. A nosotros, ¿qué nos importa que se estén peleando? Pues hay peleense como viejas argüenderas, no nos importa, pero nosotros le vamos a sacar, mi amor, el beneficio. Así es que ponte a hacer Reels como si no hubiera mañana y te tiene que salir esta notificación. Te la voy a enseñar, lo acabo de poner en mis stories, no sé si ya los viste, pero si no, no te preocupes. Aquí está, mira, te tiene que salir esa notificación así como la ves. Aquí los estoy viendo llegar, muchachos, no los estoy ignorando, perdón, pero es que esta clase tiene que ser express porque ya me voy a la producción que tengo hoy. Ahí dije, no, a los muchachos les tengo que pasar a avisar esto. Entonces te tiene que salir esta notificación. Oye, Jazz, todavía no me sale. Ok, primero, paciencia. Y segundo, forza el sistema. Siempre se los he dicho. ¿Qué hay que hacer? Siempre y cuando tengas tu contraseña súper bien, que tú puedes entrar a tu computadora, no pasa nada de que ya es que no sabía mi contraseña y lo quité. Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Dónde te sale, Sari? Cuando tú abres tu Instagram, mi amor, lo que va a suceder es que en esta parte, aquí es donde les avisan, ¿ok? Aquí es donde salen las notificaciones. Entonces tú entras normal, Sari, y aquí arribita te sale siempre los avisos. No es algo que ustedes tengan que buscar, que donde le pico. No, mi amor, no se preocupen por eso. Simplemente abren su Instagram y en la parte de arriba siempre les va a salir ese tipo de anuncios. Si eso no te sale, vamos a forzar el sistema. ¿Cómo se forza? Recuerda, quitamos la aplicación completamente de nuestro teléfono, completamente, y darle un reposo de 24 horas. Pero ¿cómo voy a estar 24 horas sin Instagram? Pero mi amor, si ya se va a poder recuperar y va a poder hacer el update, pues es mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que, muchachos, ustedes lo van quitando y listo.
Dice Ala, todo el mundo, tenemos entonces todo el mundo, mi amor. Eso es lo más maravilloso de este nuevo cambio de Instagram. Yo se los dije, a lo mejor ustedes son nuevos en seguirme, pero ya hace como 4 meses les vine de chismosa a que ya Instagram entendió que las pequeñas cuentas y los pequeños negocios realmente juntos son miles y miles de millones. Así que ahí es donde están entrando. Y sí, esa mentalidad ha cambiado, así es que eso a mí me da mucho gusto porque soy parte de los terrícolas, aunque tú veas una cuenta que dices, ya casi llegas a los 50,000, Yasmín, sí, pero tú no sabes cuántos años yo le he arrastrado y cada uno de ustedes me ha costado mucho trabajo, y cuando uno de ustedes se va, yo siento que se me van como 10,000, muchachos, es bien duro, pero bueno, ese es uno de los primeros cambios. Cambio número 2, ojo con los hashtags, muchachos, ojo, ya salió el vocero oficial de Instagram a decir que solamente necesitamos entre 5 y 10, muchachos. Es que realmente no necesitan tanto. Entonces, ya vimos el primer cambio. Llega el billete para los Reels, ya te dije qué hacer. Número 2, ya no pongas tantos hashtags y deja de estar poniéndolos copiados y luego pegados. Eso es lo peor que puedes hacer, porque los tienes que ir escribiendo uno por uno. Ay, ya es que flojera. Pues sí, a mí, ¿tú qué crees? Que a mí no me da flojera ponerlos en todos mis posts, pero gracias a eso me llega mucha gente por el Explorer. Así que, muchachos, ustedes me acortan eso y vamos a hacer una clase especial solamente de los hashtags. Cómo hacer tu hashtag, cuál es el beneficio, dónde podrías usarlo. Así que, muchachos, ahí lo vas a hacer. Dice por ahí, ¿qué dice? Marilyn dice, hablando de mi negocio de la mano con temas personales. Ok, por acá, ay, espérenme, muchachos, que llegan y yo estoy intentando leerlos todos, muchachos. Aquí estoy. Dice, me hizo un depósito por IG de Julio, gracias por los tips de Jazz. ¡Ay, qué emoción, flaca! Eso, mi amor, eso, billete. Y yo sé que para algunos dicen, es que ¿sabes qué, Jazz? A mí me mandaron, Facebook ya me mandó un recibo de $100. Pues es algo, ¿qué? O sea, $100, muchachos, no, aquí alguien lo tiene que ganar trabajando 8 horas o cosas así. Entonces, valora lo que tú estás haciendo y eso que te están depositando es una maravilla. Yo tengo clientes que les llegan hasta 10,000 por mes y qué bueno, pero al que le llega 100 también es la misma alegría. Créemelo, son las mismas alegrías. Otro de los cambios que tenemos en Instagram y que me gustaría que me dijeras si a ti ya te sale, muchachos, es la parte del play. Mira, ya te tiene que salir este de aquí, ya no es IGTV, por acá yo tenía mi IGTV. Ya no es este, bebé, ya no, ya le hicimos sus honras. No sé si te acuerdas que hace mucho ya dijimos chao pescado, les fui explicando, no es de que lo fueran a quitar. Gracias por el badge, Elcita, gracias, te lo agradezco muchísimo. Lo que sucede, muchachos, es que esto de aquí, este IGTV simplemente pasó a otro formato que ahora se llama Play o video, como le quieras llamar. ¿Y por qué hicieron esto? Porque casi nadie le daba clic aquí. Así que ellos dijeron, ¿saben qué? Olvídense de que videíto de 1 minuto, olvídense que videíto a partir de 1 minuto, bla, 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 bla. Entonces, también se monetiza, bebé. También se monetiza. Entonces, si ya te sale esta parte de aquí, avísenme, por favor, porque es una de las características principales para yo saber si estás en el flow de todos estos cambios. Este es uno de los principales, entonces eso sería buenísimo de saber si tú ya lo quieres, si tú ya lo tienes. Así es que si no lo tienes, de verdad hay que forzar el sistema, muchachos, porque te me estás quedando atrás y eso me está preocupando. Quiero que todas las cuentas que me siguen ya estén, muchachos. Eso es lo que yo quiero. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios es en el live, muchachos. En el live, recuerda que cuando tú te vas live, aquí está, bueno, aquí vamos a hacer un poco de reflejo, pero cuando tú te vas live, muchachos, aquí ya te tiene que salir todo este menú. Ay, no sé si se ve ahí. Todo este menú, muchachos, te tiene que salir aquí, ¿ok? Todo esto, te tiene que salir el calendario, te tiene que salir el ojito, te tiene que salir las insignias, el título, todo, absolutamente todo. Pero te tengo que decir algo, ojo, porque esto lo acabo de descubrir y dije, ay, hijos de mi vida, ¿no? ¿Qué sucede? Ojo, muchachos, y pónganme muchísima atención aquí. Si
si tú vas a programar un live, le vas a dar clic aquí en el calendario pedorro. Fíjate muy bien lo que están haciendo estos canijos desgraciados. No vas a poder prender las insignias en el live. O sea, no va a haber billete para ti si alguien te quiere dar una insignia. ¡Ay, qué desgraciados! Sí, yo también dije lo mismo, pero pues tuve que aprender a la mala, muchachos. ¿Cómo aprendí? Haciendo un live con ustedes, que lo programé, después lo hice, quería aprender mis insignias y no me dejó el muy desgraciado. Entonces yo vengo de chismosa y te lo paso porque ustedes saben que yo lo digo, ¿verdad? El que se queda con información se le pudre el corazón. Entonces repetimos otra vez para los que acaban de llegar. Si tú vas a hacer un live y ya te sale así en Instagram y lo vas a programar, ¿verdad? Aquí lo vas a programar, no pues que salga mañana, se va a llamar así, va a aparecer en tu feed, muy bonito, muy chulo. Ay, no, mi amor, ese día yo andaba, pero mira, feliz, ya voy a poder programar mis live con los muchachos, eso va a estar padrísimo. Y cuando voy live, resulta que no me deja prender las insignias, así que ese día perdimos billete. Perdimos billete, pero aprendimos y tú no vas a perder billete. Aquí yo me puse de pechito y yo fui la que perdí. Entonces, ten cuidado y por favor, si tú sabes que no quieres prender las insignias y dices no me importa, no pasa nada, bueno, usted programa todos sus lives porque eso también, la verdad, se ve chulísimo, chulísimo en tu profile, porque aquí aparece y se ve como un calendario ahí chiquito, la verdad que se ve bien cool. Así que ahí te dejo ese otro tip que seguramente nadie te lo va a decir, ¿verdad? Porque son canijillos desde chiquillos, todos quieren que se les pague, pero no, mi amor, usted no va a pagar. Entonces, otro de los cambios de Instagram que a mí la verdad me ha fascinado son las colaboraciones. Ahora toda la parte de colaboraciones que tú quieras hacer con otras cuentas, ya sean unas cuentas grandes, vas a poder mandarle una invitación y decir, hey, ¿quieres colaborar conmigo? Y eso va a ayudarte a abrir mucho más, muchachos, ese alcance que a veces Instagram lo tiene tan castigado. Así que ese cambio viene y eso está impresionante. Otra de las cosas, muchachos, que tienes que saber es que los Reels ya tienen nuevas funciones. Así que, ¿qué hay que hacer para empezar a llamar mucho más la atención? Bueno, recuerda que tengo una clase entera de la estrategia de Reels, pero te la voy a resumir en menos de 10 segundos. La cosa es que tú escojas tu estrategia. Una de las principales es que puede ser a lo mejor como la parte cómica en los Reels y después ya los traes a tu perfil a ver todo tu contenido, que esa es mi estrategia. Algunos de los Reels, muchachos, si tú te vas a mis Reels, podrás encontrar todas las cosas que yo hago, que es en la parte que es como más cómica, ahí es donde yo conecto con la gente y después cuando llegan a mi perfil ya dicen, hijo, esta vieja se dedica a dar tips de redes sociales, ok, está bien, ¿no? Esa es mi estrategia, pero si la tuya es en Reels, enseñar lo que tú haces, dar los tips y pasarlo a tu profile, está bien, esa es tu estrategia, pero yo necesito que tú entiendas que los algoritmos de Instagram, recuerda que son varios algoritmos, aquí no es que nada más es uno, si alguien te dijo eso, mándalo pero lejos, porque no es verdad, ellos tienen más de 8 algoritmos, entonces por eso nos cuesta tanto trabajo. Y antes, ven, es que son un montón de cambios, pero acuérdenme que les tengo que decir las notificaciones, acuérdenme porque ese es un cambio que viene que nos va a tumbar. Entonces, antes de que me vaya yo de los Reels, lo que tienes que hacer, muchachos, es que en los Reels pícale. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo un Reel, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tú estás haciendo un Reel, muchachos, y ya te salen varias alternativas nuevas, pues usted píquele y póngase a grabar, porque no va a haber otra manera. Mira, tú puedes comprar 70 cursos de Reels para hacer todos los efectos y demás, pero vamos a ser sinceros, muchachos, si no te pones a hacer un Reel pedorro, simple, y lo sueltas, pues nunca lo vas a hacer, nunca va a suceder, porque siempre vas a querer hacer, es que yo quiero hacer el que hace pum y aparece, es que yo quiero hacer el que... Sí, mi amor, pero todo eso lleva mucho tiempo de edición.
¿Lo tienes? Si no tienes tiempo ni para hacer una historia, ahora vas a quererme hacer un reel súper editado. No lo creo. Así que lo que vamos a hacer, muchachos, es con todos estos cambios le vamos a sacar beneficios. Yo voy a estar sacando las clases express, mantente súper pegado aquí, y ahí te va el próximo cambio de Instagram. Y que luego no vayan a decir que a Chuchita se la bolsearon y que yo no vine a soltar la sopa. Resulta, muchachos, que el alcance, ahorita tú le estás llegando menos del 10% de la gente que te sigue. Menos del 10%, lo cual significa, muchachos, que nos van a cerrar mucho más el alcance. Esto viene a partir, muchachos, de noviembre. ¿Y qué sucede? Que usted le va a tener que decir a la gente que prendan sus benditas notificaciones. Muchas de las personas no saben cómo hacerlo, así que lo que tú vas a hacer es un videíto donde no vas a estar tú. No te preocupes, porque ya luego empiezan con que es que ya quiere que yo salga en todo. Espérate, relax. Lo que yo les digo es que vas a poder graba tu pantalla, y entonces después en screenshot puedes ir poniendo un voice over diciendo, mira, y ahora le puedes dar aquí a la campanita y ti. Yo he hecho algunos para mis clientes y te voy a enseñar, porque como viene el cierre y a dónde va el cierre. En lugar de que sea como el 10% de tu gente, ahora vamos a estar casi pegándole al 3%. ¿Qué? Entonces, si antes no te veían, mi amor, vas a desaparecer. Eso va a estar horrible, de verdad, va a estar horrible. Así es que tú y yo no nos va a suceder, espero en Dios. Y lo que vamos a hacer es un videito como este, mira. Yo ya se lo hice a algunos de mis clientes y es simplemente que tú vayas prendiendo la campanita, ¿verdad? Te voy a enseñar exactamente en dónde, porque lo puedes hacer acá conmigo también. Si no te vas a perder, mi amor, te vas a perder las clases y todo lo nuevo. Mira, tú le vas a dar en la campanita de arriba y ustedes le van a decir lo mismo a la gente. Entonces, le das en la campanita de arriba, bebé, y el sistema te va a sacar aquí abajo a qué quieres prenderle las notificaciones. El post, el story, el IGTV, los live videos. Tú le dices que te avise cuando todo el mundo esté live. Eso lo tienes que hacer con tus seguidores, ¿ok? Recuérdalo, porque, muchachos, la cosa viene durísima. El recorte del alcance va a ser una cosa que no nos va a gustar absolutamente a nadie. No nos va a gustar porque no nos van a encontrar. Así es que esa campanita tiene que tener el check, y con eso ya no te vas a perder. Y tu gente, que es lo más importante, muchachos, ya no se van a perder de tus contenidos, porque a veces ya no les salen ni las historias ni los posts, porque ese es otro algoritmo. Así que, muchachos, yo espero que esta clase express te haya reventado el cerebro, estés animado por esa nueva noticia de que los Reels ya monetizan, mi amor. Se los dije, y me encanta, ¿sabes qué? Me encanta que cuando algo pasa yo ya pueda venir y con el pecho bien levantadito decir, ya ven, muchachos, cómo no les estaba mintiendo. Así que ahí se los dejo, porque de verdad los quiero muchísimo, y yo espero que todos generen mucho billete este noviembre y este diciembre. Ahí están los cambios. Cualquier duda, déjalo aquí en el video, acá lo voy a dejar. Y vamos contestando, muchachos, vamos contestando. No te pierdas las clases de Facebook, las Facebook Class. Regresan, muchachos, nuevo formato, nuevas cosas, te van a encantar. Pero tienes que estar en mi página de Facebook, porque esas simplemente estarán en mi página de Facebook, ¿ok? Así que, muchachos, allá los veo y espero que tengan un día de los más bonitos que han tenido. Tacitas, ¿para qué, muchachos? Para arriba.